1500 años después, ni siquiera se sabe quiénes construyeron las pirámides y cómo lo hicieron. Y mucho menos se sabe sobre las maldiciones egipcias y su eficacia. La más conocida es la de Tutankamón, un faraón que murió siendo muy joven. En 1922, unos 3500 años después, minuto más, minuto menos, un grupo de arqueólogos descubre su tumba enterrada por siglos de arena y de misterio. Enseguida comienza a circular una versión que habla de una inscripción en el lugar que decía: aquel que profane esta sala será tocado por las alas de la muerte. A los 4 meses murió imprevistamente Lord Carnarvon, impulsor de esta expedición y uno de los que entró a la sala. Y en los siguientes años murieron 27 personas ligadas a ese hallazgo. Nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que antes de Tutankamón gobernó Egipto el faraón Amenofis IV, quien era aconsejado por su adivina y pitonisa personal, que escondió su nombre hasta de la historia para impedir hechizos. 3500 años después, a principios del siglo XX, la momia de aquella terrible pitonisa reposa en un sarcófago que envían de Londres a Nueva York para ser expuesto en un museo. Aquel lujoso y valiosísimo ataúd tenía una leyenda. Decía: despierta de tu sueño y triunfarás sobre todos los que consideres enemigos. Los hombres de mar rieron cuando les tradujeron aquel texto. No guardaron el sarcófago en la bodega porque era demasiado costoso. Lo estivaron bien amarrado y firme justo detrás del puente de mando, a pocos metros del capitán. Se creían a salvo porque ya estaban entrando a la modernidad. Era el año 1912 y aquel buque era magnífico hasta en su nombre. Se llamaba Titanic. Siempre son apasionantes los misterios. Siempre son deliciosos. Precisamente por eso son misterios, porque no pueden ser explicados. Mirá que embarcar justo allí y cumplir con esa profecía y esa, ahí sí, amenaza. María, insisto, la Virgen, la mamita, no amenaza. Advierte, con amor, con calidez. Advierte nada más. Y siempre, invariablemente, va a venir en nuestro auxilio cuando nos ponemos en sus manos. Siempre, en verdad. Y si no, pregúntenle dentro de un ratito al Comodoro Puga, con una historia extraordinaria que le tocó vivir durante la Guerra de Malvinas. Se van a estremecer, se los aseguro. Fue un día tal vez un poco duro el de hoy, una noche un poco dura con esto de las advertencias que suenan estremecedoras. Vayamos a otro milagro. Vayamos a uno suavecito que nos deje tranquilos para esperar luego el día de mañana. Luis Puga era, en 1982, un joven oficial de la Fuerza Aérea Argentina. Combatía en las Malvinas. Luis Puga luego llegó a Comodoro, se retiró y hoy nos va a contar algo que demuestra sin ningún lugar a dudas, que María, por algo también tiene una vocación que se llama María Auxiliadora. Por algo la tiene, porque viene en nuestro auxilio cuando realmente la necesitamos. Pero que nos cuente él. Recuerden, época dolorosa para nosotros. Abril de 1982. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En abril de 1982
Yo tenía 35 años y estaba con el grado de mayor realizando la escuela de guerra. En esas instancias se produce el 2 de abril, conocido por todos nosotros, y me incorporo al escuadrón Dagger con base en Tandil. Y en el mes de mayo, cuando empezaron las operaciones, me desplacé hacia la base de San Julián, donde realizamos las tareas sobre el Atlántico Sur. Nosotros salíamos en misión de combate y sabíamos que podía ser la última. Así que la muerte era un dato de la realidad de cualquier militar que jura defender la patria o perder la vida. Y una de las cuestiones que todos nos planteábamos era no romper el silencio radioeléctrico, significa no hablar por radio, porque el adversario, en este caso los ingleses, estaban buscando estas señales para mandarnos la intercepción. Y dicho y hecho, ese 24 de mayo, minutos antes de llegar al descenso, alguien, no importa quién, todos nos conocemos los pilotos, habló y rompió el silencio. Y en ese momento tenemos la imagen de la Virgen de Loreto. Le digo, Virgencita, hoy te voy a necesitar porque algún imprudente habló de más y por esto nos van a mandar. Dicho y hecho, 3 minutos después llegan los interceptores. Fui alcanzado por un misil desde un Harrier, un Sidewinder L, y la gracia de Dios quiso que pudiera eyectarme antes de que explotara mi avión, mejor dicho, explotando mi avión pero poder salir vivo, cosa que el pobre Castillo no pudo. Nos derribaron a Castillo, que murió en la misión, a Díaz y a mí. Díaz cayó en las islas, yo caí al mar. Y ahí empezó la odisea de ese 24 de mayo, el día de María Auxiliadora. Y de alguna manera, cuando yo caigo al mar no veo la costa, porque se calcula que estábamos navegando en una ruta paralela a las islas de unos 8 a 10 kilómetros, así que por ahí caí. Inmediatamente llegaba al agua, los primeros momentos fueron de alguna manera, tratar de sacarme el paracaídas con el cual había quedado totalmente enredado. Rezaba el acordaos, una oración que recuerdo que siempre se reza por el más necesitado. Mi madre me enseñó cuando era muy chiquitito. Y yo digo, un tipo necesitado que soy yo. Así que la Virgen seguramente me estará ayudando más en su día, porque era el día de María Auxiliadora. Mi madre, muy devota a ella, nos había enseñado esa devoción. Y yo pensaba que estaba desamparado. Y realmente no solo rezaba para pedirle a ella, sino para darme fe y mantenerme vivo. Incluso en algunas veces gritaba y decía cosas en las cuales me daba fuerza. Y con eso nadaba pecho hasta que me cansaba, y cuando me cansaba, de alguna forma, hacía lo que es patito, pataleaba, hasta que sentía de que pataleaba para descansar, ¿no? Hasta que sentía que el frío iba subiendo en la canilla, cuando veía que se iba adormeciendo la parte de abajo de la pierna, bajo la rodilla seguía nadando. A la primera hora yo no vi nada, no sé si estaba apuntando para el otro lado, porque estaba viendo Sudáfrica y no veía nada. Hasta que en el transcurrir de las horas, entonces si fueron 2, 3 horas después, o 1 hora, no tengo consciente del tiempo, empecé a ver lo que me pareció la punta de un cerro. Ese 24 de mayo habían hecho entre 4 y 11 grados al mediodía. O sea que a la hora que yo caí en el mar, la temperatura del mar, que no tiene tanta oscilación térmica como la del aire, era de 4 grados. Fue cayendo el sol y el crepúsculo allá era a las 18:15, algo así. A esa hora aproximadamente habrá sido, había caído a las 11, o sea que ya llevaba 8 horas nadando en el mar. Vi que de alguna manera la corriente era la que me estaba acercando también hacia la costa. Y decidí nadar más rápido. ¿Cómo puedo nadar más rápido? No tenía motor. Pero en vez de nadar pecho voy a pasar a nadar crawl. Y entonces, cuando comienzo a nadar crawl, la primera brazada que hago, pierdo el conocimiento. Después me voy a enterar de que efectivamente al meter la cabeza bajo el agua, lo único que tenía con temperatura
Mi cuerpo era la cabeza, que estaba en el aire, el resto estaba bajo el agua. Y ahí fue un shock térmico y perdí la conciencia. Era el atardecer, me desmayé no sé cuánto tiempo. Sí sé que cuando me despierto, o vuelvo a tomar conciencia, yo no sabía dónde estaba. Yo no sabía si era el infierno, el cielo, el purgatorio, y era un montón de nubes blancas que saltaban adelante mío. Hasta que me di cuenta que esas nubes blancas eran las olas que rompían sobre las rocas de la costa de Malvinas. Entonces me di cuenta de que estaba muy cerca de la costa, nadé hacia una de esas rocas y ahí, caminando, digamos, nadando primero y después caminando, logré llegar a Malvinas. Entonces esa noche, después de esto, me dediqué a caminar porque estaba congelado, estaba muerto de frío y me iba a morir. Mi mayor riesgo era morir, digamos, congelado. Tenía una doble fisura en la columna, pero en el coxis, el famoso hueso dulce. Tenía una rodilla rota, tenía, digamos, un desgarro en una pierna y en una mano, pero con todo lo que había pasado prácticamente me consideraba ileso. Entonces fabriqué un plan de caminar hasta que amaneciera. Al amanecer pensaba, sabía que había un cerro, subir al cerro, y sabía que en ese cerro había una base aeronaval, pensaba llegar a esa base al otro día. Y así fue. Yo creo que fue un verdadero milagro, y sin lugar a dudas que el primer milagro que yo visualizo es la calma y la tranquilidad que yo sentí en ese momento después de sentir la muerte muy cerca. Ahora bien, si me preguntan más de 8 horas en esas aguas, y bueno, habrá que preguntarle a Tata Dios cuando estemos del otro lado, pero no hay duda de que acá hubo algo más. Si uno da el testimonio creo que es en nombre de todos los que no están. En nombre de los que ya no están y que han dado su vida por nosotros, sin ninguna duda. No vamos a hablar acá de si fue justo o no lo que se... Vamos a hablar de eso, del coraje bien puesto que tuvieron esos hombres. Así que merecen este testimonio del Comodoro Puga y nuestro recuerdo, sobre todas las cosas. Mientras tanto, en el medio de los milagros, las profecías, los misterios, los secretos, las advertencias, el mundo sigue andando. A veces agarra algún bache y se sacude, pero el mundo sigue andando y va a seguir andando pase lo que pase, y nosotros, aunque agarre baches, vamos a estar aferrados al pasamanos de la fe y de la esperanza y del amor. Y eso de que el mundo siga andando, va a ocurrir siempre, por los siglos de los siglos. Y es como si toda esta cosa que nos rodea estuviera funcionando en cámara lenta. Imagínenlo, el universo, los planetas, el mundo, los satélites, y una música de vals acompañando esa armonía maravillosa que va a seguir siempre, siempre, siempre. Como escribió Arthur Clarke, ojalá comprendamos que solo somos inquilinos de esto. El propietario nos ha dado un nuevo contrato de alquiler y una advertencia.